tema abordado en la clase anterior, que es el tema del campo eléctrico. Para poder encarar hoy el tema número 3, que es el tema del potencial. Vamos a repasar los conceptos fundamentales, tomando como punto de partida la definición misma del campo eléctrico, que la habíamos presentado de esta manera, de que el campo eléctrico es el cociente entre la fuerza sobre una carga ubicada en el espacio dividido el valor de la carga. Para poder presentar este concepto, recordemos este esquema muy elemental, muy básico, por el cual, nuevamente, quizás los aburra con esto, pero es imposible de razonar estos temas si uno no tiene un sistema de referencia en el espacio respecto del cual vamos a estudiar determinada situación física. Bueno, en un punto del espacio ubicado según una terna de coordenadas, respecto de este sistema de referencia tenemos una carga puntual Q. Esta configuración o este arreglo que está acá es el más simple que podemos llegar a plantear en el curso. Aquí, en este otro punto del espacio, está ubicada una carga muy pequeña, por eso la hemos designado con la letra minúscula Q y lleva un subíndice Q sub 0. Se la conoce como carga de prueba, es una carga que la ponemos ahí con un propósito. La distancia que la separa de la carga Q es R, está muy tenue la línea esta que une ambas cargas, pero sobre esa línea se instala el vector unitario R0 que apunta hacia la carga Q sub 0, que es donde nosotros determinamos la fuerza de interacción, suponiendo que tanto esta Q mayúscula como esta carga de prueba, que es muchísimo más chiquita que esta otra, podamos encontrar la fuerza de interacción sobre la carga de prueba Q sub 0. A partir de esta definición de que en este punto vamos a encontrar un vector de campo eléctrico que se va a ubicar en este punto, es un nuevo vector en nuestro estudio, en nuestros análisis, que resulta de dividir el valor de esta fuerza por la cantidad de carga que tiene esta partícula que hemos puesto acá. Esa nueva magnitud vectorial es la que se denomina campo eléctrico, y en estas condiciones de cargas fijas o quietas en el espacio también se lo denomina campo electrostático. Si uno analiza dimensionalmente este cociente, se va a encontrar con que el módulo de E se va a expresar o se va a medir en newtons sobre coulombio. Recordando que el coulombio es la unidad de carga eléctrica del sistema internacional. Recordemos la ley de Coulomb, que es la ley de interacción entre dos cargas puntuales aplicada a esta situación. F es igual a K, donde K vale 1 sobre 4 pi epsilon 0, siendo epsilon 0 la permitividad del vacío, Q por Q sub 0 dividido R cuadrado por R0. En estas condiciones, pasando Q sub 0, dividiendo al otro lado, esta definición nos permite encontrar el valor del campo eléctrico creado en este punto del espacio por esta carga puntual Q, y vale K por Q sobre R cuadrado R0. Es bueno detenerse un instante aquí, para poder ver que respecto de este sistema de referencia, en el espacio se encuentra ubicada una carga Q, esta que está aquí, y en un punto del espacio distante R de la carga, voy a poder encontrar un campo eléctrico E, que va a ser generado por la carga Q, a esa distancia R. Por lo cual la información que tiene esta expresión, que es la más simple, como les decía, que podemos llegar a encontrar
aplicando esta definición a esta situación, nos permite observar el campo eléctrico creado en un punto cualquiera del espacio debido a la presencia de una carga puntual, que es la carga generadora. Entonces, uno puede afirmar que si uno tiene un sistema definido en el espacio, sistema de referencia, y en un punto respecto de él ubicamos una carga en el espacio vacío, como venimos trabajando, podemos afirmar que a partir de ese instante en que ubicamos una carga y la dejamos quietita de modo tal que la carga sea una carga electrostática, podemos afirmar que todo el espacio circundante, desde allí hasta el infinito, se encuentra perturbado por la presencia de un campo vectorial o campo electrostático o campo eléctrico E que resulta de la presencia de esta carga. O sea, esta es la carga que genera campo eléctrico. Entonces la naturaleza la podemos pensar de otro modo ahora. Teniendo una carga ubicada en el espacio, esta genera campo eléctrico, y si yo me ubico en este punto P, donde aparece ese vector campo eléctrico generado por aquella, cuando uno trae una carga de prueba y la ubica allí, aparecerá una fuerza. Y empezaremos a pensar estos fenómenos ya no como interacción carga-carga, como lo planteaba Coulomb, sino como una interacción entre una carga que se introduce en el seno de un campo, en este caso el campo eléctrico, y aparece una fuerza como resultado de la interacción entre la carga y el campo, y la fuerza va a valer, si paso esto al otro lado, Q sub 0 por E. O sea, esta fuerza es el resultado de la interacción entre una carga y un campo. Esto ya van a ver con el ejemplo del campo gravitatorio que les voy a poner ahora enseguida, que lo voy a compartir con ustedes. Es un hecho que es conocido por ustedes. Ya van a poder reconocer por qué. Entonces, con estas ideas, uno toma esta expresión, y acá esta expresión escalar de K por Q sobre R cuadrado multiplicada por el vector unitario, esta expresión que está acá no es otra cosa que el módulo del vector E. Y para esta situación, en la cual tenemos una carga puntual, si graficamos la expresión del módulo de E en función de R, vamos a tener esta curva que nos muestra de que la intensidad o el módulo de E decrece muy rápidamente a medida que nos alejamos de la carga generadora. A medida que nos vamos alejando, el módulo de E cae fuertemente. Eso fue lo que hemos visto en la clase anterior. ¿Qué otra idea hemos introducido? Hemos introducido el concepto de línea de fuerza como una línea imaginaria que es una línea que cuando uno puede tener una carga o un sistema de cargas que generen en el espacio un campo vectorial E que depende solamente de la coordenada, o sea, de la posición, es posible ir recorriendo el espacio y encontrando vectores, y si uno además de encontrarlos tuviera la posibilidad de trazar una línea que en cada punto del espacio fuera tangente a un vector de campo eléctrico, como en estos tres casos que he dibujado aquí, lo que estaría dibujando en el espacio sería lo que conocemos o definimos como una línea de fuerza o una línea de campo. Son líneas continuas, no tienen quiebres, no tienen puntas, son líneas abiertas, o sea, comienzan en una carga positiva, terminan en una carga negativa. Estas cargas se denominan fuentes y estas se denominan sumideros, y es una construcción, Cierren el micrófono, por favor. Hay algunos alumnos que tienen el micrófono abierto. Les decía
que estas son líneas continuas y que se construyen a partir de esa propiedad que las define, de ser tangentes en cada punto del espacio a un vector de campo eléctrico. Tienen otra propiedad, según vimos en la clase pasada, que es en aquellas regiones del espacio donde el valor del campo eléctrico es mayor, como cuando uno se va acercando a una carga, vemos que la magnitud o la intensidad del campo eléctrico aumenta, su módulo crece, podemos establecer una relación de proporcionalidad entre el módulo del campo eléctrico y la densidad de líneas. Densidad entendida como densidad superficial de líneas. Esa densidad superficial de líneas, la medimos contándolas como número de líneas sobre metro cuadrado. Eso ayuda fundamentalmente a entender el concepto de flujo, que es el concepto que nos permite presentar la ley de Gauss. El concepto de flujo lo hemos presentado, lo hemos repasado la clase pasada, y de vuelta aquí, en algún lugar, aunque lejano, chiquitito, estará nuestro sistema de referencia, y aquí respecto de él tenemos una superficie cerrada cualquiera. Cuando hablamos de una superficie cerrada cualquiera, les decía en la clase anterior de que podrían imaginar algo parecido a un globo, pero que no tiene una forma que se aproxima a la forma esférica como los globos que aparecen en los cumpleaños de los chicos, sino que es una película muy delgada la que conforma la superficie cerrada cualquiera, en la cual nosotros tomamos un elemento diferencial de S, un elemento de superficie infinitamente pequeño, que lo orientamos aplicándole un vector en la dirección perpendicular a ese elemento de superficie que vale diferencial de S y que es igual al valor de la superficie multiplicada por un vector unitario normal, como lo hicimos en la clase pasada. Sencillamente con ese procedimiento, y considerando que en el caso de las superficies cerradas, estas tienen interior y tienen exterior, es mucho más fácil orientar elementos de superficie que integran una superficie cerrada, por la sencilla razón de que los vectores que representan a estos elementos de superficie, en estos casos de tener superficies cerradas, siempre apuntan hacia afuera. Entonces, fundamentalmente, como respecto a este sistema, también he instalado acá un campo eléctrico, el campo vectorial que está generado al menos por una carga puntual o por una distribución de cargas, lo que quieran. Lo cierto es que en este punto yo voy a encontrar un campo y solo uno. Ese campo va a formar, ese vector va a formar un ángulo θ con este elemento de superficie diferencial de S. Con este vector elemental, digamos, que representa este elemento. A partir de ahí se define el flujo elemental diferencial de φ, como E por diferencial de S, se desarrolla este producto escalar cuando digo E por diferencial de S, y al poner un punto acá, involucrar a dos vectores, estoy afirmando que se trata de un producto escalar, que es el producto de los módulos de los dos vectores por el coseno del ángulo comprendido. Como aquí voy a encontrar el flujo a través de una superficie cerrada, el símbolo de la integral doble o integral de superficie, que está expresando que voy a sumar todos estos flujos elementales a lo largo de toda esta superficie cerrada, se distingue con este circulito que superponemos o sobreescribimos sobre el símbolo de la integral doble para decir que lo hacemos a lo largo de una superficie cerrada. Aquí el integrando es el producto escalar que señalamos allá arriba, lo desarrollamos acá, y este flujo φ, que es igual a la integral cerrada. ¿Quieren aprender electricidad y electromagnetismo? Entonces, cuando desarrollamos el producto escalar acá, sabemos que esto arrojará un resultado que es un escalar. Este resultado podrá ser positivo,
de número podrá ser positivo, negativo o nulo, dependiendo del campo y de la superficie que tengamos. Ahora bien, ¿qué dijo Don Gauss? Un hombre que hizo importantes aportes, no solo a este tema, sino que también a la estadística, por ejemplo. Lo que dijo él fue que el flujo a través de una superficie cerrada, y así se lee esta integral físicamente representa al flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, es igual al cociente entre la carga neta encerrada por esa superficie dividido epsilon 0. Repito, el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, y ahora viene lo que tienen que subrayar, a través de una superficie cerrada cualquiera, es igual a la carga neta encerrada por dicha superficie dividida por epsilon 0. Cuando digo superficie cerrada cualquiera, el adjetivo de cualquiera puede denotar que puede tener cualquier forma y puede ser una superficie real, una superficie que exista, o una superficie imaginaria que nosotros imaginemos que existe y la ubiquemos en el lugar donde a nosotros nos interesa tenerlo. Sencillamente, esta es una integral que se evalúa sobre una superficie cualquiera y yo tengo la libertad de poder crearla y ubicarla en aquellos lugares donde yo finalmente, aprovechando determinadas condiciones de simetría o situaciones favorables de simetría, pueda llegar a calcular campo eléctrico sobre esa superficie. De eso se trata si uno piensa esta propiedad de la naturaleza expresada por Gauss de esta manera y que se cumple, se constituye en una herramienta para calcular campo eléctrico. Eso es una pregunta frecuente. Dicen, ay, ¿por qué me rompo tanto la cabeza mirando esto? ¿Para qué sirve? Sirve para calcular campo eléctrico. Naturalmente, los problemas que van a estar asociados a este tema para ustedes, futuros ingenieros civiles, no tienen el nivel de complejidad que puede tener para un ingeniero en telecomunicaciones, donde todos los días estará lidiando con campos electromagnéticos. Sin duda, las situaciones problemáticas y la profundidad del abordaje son diferentes. ¿Por qué lo ven ustedes? Porque de otro modo no van a poder lograr construir las bases para el conocimiento que les permitirá entender y utilizar las herramientas que se derivan de las leyes de la electricidad o en su aplicación práctica que se conoce con el nombre de electrotecnia y que en vuestro caso lo van a ver reflejado en instalaciones eléctricas. Bueno, esto fue lo que vimos la clase pasada. Ahora les elegí acá por esto, tengo las hojitas en las notas de clase, estas son previas, esta es A, esta es B y creo que la C es la última, donde le puse un ejemplo. Habrán visto en las clases de problemas que por ahí le piden que calculen el campo eléctrico a una determinada distancia de un conductor infinitamente largo con densidad de carga uniforme. Bueno, ese es un cálculo que es laborioso, como lo habrán podido comprobar en las clases prácticas, pero sin embargo, cuando uno mira la ley de Gauss como una herramienta y aborda estos ejemplos sencillos, que es fácil encontrarlos en la mayoría de los textos bueno, se parte, pues bien, partimos de la ley de la expresión analítica de la ley de Gauss, y aquí lo que hacemos es justamente utilizar una superficie imaginaria, y como tengo una línea infinitamente larga, tengo que buscar condiciones de simetría favorables, y para ello ubico envolviendo la línea un cilindro de altura L y radio R, de tal manera que en este punto sobre la superficie lateral del cilindro yo pueda tomar un elemento diferencial de S muy chiquitito que integra esa superficie lateral. Ahora, este cilindro, que se parece mucho a una lata, a un tarro de café,
es una superficie cerrada, que está constituido por una tapa, que es la tapa T1, la tapa T2, que es la de abajo, y la superficie lateral, que es esta. Por condiciones de simetría uno puede pensar de que, por lo que ya vimos antes, de que el campo eléctrico va a tener una dirección radial, esta va a estar montada sobre la dirección de este radio R acá, y que ese radio va a ser perpendicular a ese elemento de superficie, de modo tal que es fácil entender y comprender acá que este diferencial de S, que es el vector que está acoplado al elemento diferencial de S y que es perpendicular a él va a ser colineal con el vector E. Por otra parte, si uno recorre la superficie lateral manteniendo el radio constante, todo indica que el módulo de este vector no tiene por qué cambiar. Todas esas consideraciones se vuelcan acá, pero acá hay algo interesante. O sea, una superficie cerrada como esta, que tiene la tapa 1, que es esta superficie circular que está acá, la tapa 2, que es la superficie circular anterior, y si yo le hago un tajo a la superficie lateral, tengo un rectángulo que tiene como base 2πr y por altura tiene L. Esta superficie cerrada entonces es la suma, cuando uno plantea E diferencial de S, que es el flujo, igual a la integral cerrada de E coseno de θ diferencial de S, esto que está acá, que es una integral cerrada, es igual a la suma de tres integrales a través de superficies abiertas. Una es la T1, la otra es la superficie lateral y la otra es la T2. O sea, esta superficie cerrada la podemos visualizar como compuesta por la superficie de la tapa 1, la superficie de la tapa 2 y la de su superficie lateral. ¿Qué va a pasar con las orientaciones? Si yo tomo un elemento de superficie, por ejemplo, sobre la tapa 1, van a ver este diferencial de ese chiquitito acá, y el campo va a ser radial. Entonces el ángulo que van a formar diferencial de S y el vector de campo correspondiente a ese elemento va a ser un ángulo recto. En consecuencia, este coseno va a dar 0, porque el ángulo va a ser 90. Eso va a suceder para cualquier elemento de superficie que integre la tapa superior T1 o la tapa inferior T2. Entonces no voy a tener flujo a través de las superficies que componen las tapas. Voy a tener flujo solamente a través de elementos de superficie que integran la superficie lateral. Y en este caso el ángulo θ va a ser igual a 0 porque diferencial de S es colineal con E, como lo pueden ver acá. Conclusión de todo esto, de haber abierto esta integral cerrada en tres integrales abiertas, esta se elimina por tener los cosenos nulos en el integrando y nos queda solamente esto. Ahora les decía que si uno mantiene la distancia a lo largo de esta superficie, el módulo de E es constante. Se lo puede sacar de la integral. El coseno de 0 da 1, entonces nos queda la sumatoria a lo largo de toda esta superficie lateral de los diferenciales de S, que les va a dar, si ustedes suman todos los elementos que componen la superficie lateral, les va a dar justamente el valor de la superficie lateral, que como les anticipé, es un rectángulo que tiene como base 2πr, longitud de la base, digamos, y la altura vale L. Finalmente, este es el número del flujo total o flujo neto a través de toda esta superficie cerrada, donde encuentro valor distinto de 0 en la superficie lateral. En las tapas, reitero, el flujo es nulo. Y eso vale Q sub n sobre epsilon 0. Y acá recién puedo hacer este razonamiento. Dado que lambda es constante, yo decía que esta línea es infinitamente larga y está cargada con lambda uniforme. O sea, cada trocito que yo tome acá va a tener la misma cantidad de carga que otro trocito de la misma longitud que tome en otro lado. Alguna vez algún alumno preguntó, profe, si la línea es infinitamente larga, ¿por qué usted toma un cilindro de longitud de altura finita? Justamente, me puedo permitir eso porque puedo limitar el problema a esta superficie cerrada que va a contener una línea de longitud L con carga sigma y que me permite encontrar una carga total asignada a este pedazo de línea. Por un instante me olvido y hago de cuenta que la línea tiene solo longitud L. Porque después, como van a poder apreciar,
la longitud esta, la altura L del cilindro, se cancela en una simplificación de ambos miembros. Entonces, solo porque lambda es constante, o sea, esta línea se cargó de manera uniforme, puedo decir, acá hay un error, esto es L. Esto es L, disculpen, acá se me chispoteó esto, escribí lambda en vez de L. Q sobre L, entonces, la carga neta va a ser lambda por L. Tomo esto, flujo igual a esto que está acá, reemplazo el valor de la carga neta y tengo módulo de 2pi RL, lambda por L sobre epsilon 0. Despejo entonces a E y acá cancelo L con L y ven que esta altura L del cilindro desaparece del resultado final. Queda que es igual a lambda, sobre 2pi epsilon 0 R. Quiere decir que hay información respecto de cómo cargué la línea, aunque sea uniforme, pero la densidad de carga lineal uniforme está cuantificando la fuente como generadora de campo eléctrico. Epsilon 0 sigue trayendo la información respecto del medio en el cual está inmersa la línea, en este caso sigue siendo el vacío, y por supuesto la distancia al punto donde calculé el campo eléctrico, que es esta, y que vale R, sigue informándonos de que el módulo del campo decrece con la distancia. En este caso, por tratarse de una línea infinitamente larga, el resultado que hemos obtenido es que decrece solamente con la distancia y no con el cuadrado de ella, como sucedía en esta configuración más simple que hemos visto acá. No siempre esperen que le aparezca la distancia al cuadrado en el denominador. Ya van a encontrar cuando vean potenciales otras distribuciones en las cuales las dependencias van a ser diferentes. Ya lo van a poder ver. Por último, conductores en equilibrio electrostático. Si uno analiza los materiales de la naturaleza desde el punto de vista eléctrico, muy rápidamente, en una primera clasificación los podemos dividir en conductores e aislantes. Los materiales conductores son aquellos en los cuales las cargas se pueden mover con relativamente mayor libertad que en los aisladores. O sea, los portadores de carga, las partículas cargadas se pueden mover. Estamos hablando fundamentalmente de electrones. En ese caso, si uno trae, ya sea por frotamiento, una determinada cantidad de carga y la deposita sobre este conductor, supongamos que todas estas partículas que fui cargando acá y depositando fueran cargas positivas, en el sentido del razonamiento, porque para lograr esto, sencillamente, como les dije en la clase anterior, lo que uno está haciendo es quitarle electrones a este sólido que tenemos acá. Este es un sólido conductor, puede ser un pedazo de metal, un pedazo de cobre, un pedazo de hierro, que puede tener una forma cualquiera. Siempre tenemos la tentación de recurrir a esferas para poder explicar con mayor sencillez, pero hay que explicar los casos generales. Imaginemos por un momento y tomemos un punto aquí sobre la superficie conductora. Si en un instante nosotros decimos que en esa superficie el valor del campo eléctrico es E como el que estoy dibujando acá, y teniendo en cuenta que las cargas se pueden mover por la superficie del conductor y por adentro también, si se mueven por adentro van a tener un límite, no pueden saltar hacia el exterior y se van a terminar, como les diría, agolpando en la superficie del conductor. Ahora, ¿cómo lo hacen? Y lo hacen a través de interacciones de atracción y de repulsión entre sí. En este caso, supongamos por un instante que podemos sacarle una foto y vemos que en este punto el campo eléctrico es E y que puede descomponerse en una componente tangencial paralela al plano de este elemento de superficie que contiene este punto y una componente normal. Si esta situación se diera, quiere decir que hay una componente tangencial
que multiplicada por una carga que pudiera estar en este punto daría una fuerza neta que la movería. Si esa carga fuera positiva, haría Q sub 0, una carga de prueba que yo ponga acá, Q sub 0 por E sub t, que es la componente tangencial de este campo que existe en ese instante en este punto, permitiría que la carga se mueva en esta dirección si fuera positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que luego de haber realizado el proceso de carga o transferencia de carga de un sistema a este otro, existen todavía componentes tangenciales que hacen que las cargas estén en movimiento. Ese es un estado no estacionario hasta que finalmente, cuando todas las cargas se acomodan y adquieren el equilibrio posicionándose en la piel de este elemento conductor, en la superficie, directamente se extinguen estas componentes tangenciales y quedan solamente componentes normales, y eso es lo que revela de que este conductor se encuentra ahora en condiciones de equilibrio electrostático. En esas condiciones todas las cargas están inmóviles, se ubican en la superficie del conductor, y el campo eléctrico que ellas generan apunta hacia afuera, si fueran positivas, y son siempre en cada punto del espacio perpendiculares a la superficie. Ahora miren el dibujo de la derecha, si todas las cargas, supongamos en este ejemplo, fueran positivas y se ubican en la superficie del conductor, si yo imaginara una superficie interior ahora, una superficie contenida por la piel de este conductor, y aquí vale el concepto de superficies imaginarias porque este conductor puede ser hueco o puede ser macizo, como una bala de cañón, por ejemplo, o un pedazo de metal. Pero si yo imagino que la carga que le deposité se ubica en la superficie exterior, en la piel de este sólido conductivo, un sólido metálico, puedo imaginar que aquí adentro puedo poner una esfera si quiero. Una esfera imaginaria y veo qué cantidad de carga contiene y voy a ver que toda la carga se fue a parar a la superficie. En consecuencia, cualquier superficie que yo ponga acá adentro con la intención de aplicar el teorema de Gauss va a estar encerrando carga nula. En consecuencia, el campo eléctrico va a ser cero porque debo tener un flujo nulo a través de esa superficie interior. Razón por la cual la conclusión es esta. El campo interior para un conductor sólido o hueco siempre es cero en condiciones de equilibrio electrostático. Esto es algo que algunos pueden decir, ¿y cómo lo compruebo experimentalmente? Pues bien, señores, sencillamente, cuando ustedes están manteniendo una conversación a través del teléfono móvil y se meten adentro de un ascensor o se van al subsuelo de un edificio que tiene muy buena estructura de hormigón armado, tanto la cabina, que es toda metálica, se cierra y ahí adentro el campo eléctrico es cero, y como la onda electromagnética tiene un campo eléctrico asociado a un campo magnético, con que uno elimine uno de los dos vectores, ya no hay más onda electromagnética. Esta aplicación se llama jaula de Faraday, fue un hecho experimental. Faraday se metía dentro de un gran tambor para poder demostrar que adentro de ese recipiente metálico donde él se metía, el campo adentro era nulo. O sea, esto tiene una fuerte comprobación experimental. Entonces, repasemos. Si uno tiene un elemento conductor, un sólido conductor, en condiciones de equilibrio electrostático, que todas las cargas que le hemos aportado en este ejemplito, hemos puesto cargas positivas, todas ellas se ubican en la superficie. Al ubicarse en la superficie, una aplicación del teorema de Gauss demuestra que el campo interior es nulo, afuera distinto de cero. Ahora en la superficie, siempre el campo eléctrico en un punto de la superficie del conductor es perpendicular a ella en ese punto. O sea, en este conductor aislado, la otra propiedad es que la carga se ubica en la superficie. En la superficie, el campo electrostático es normal en estado estacionario. Y la última propiedad, que para un conductor de forma irregular, la densidad de carga superficial es máxima en aquellos puntos donde el radio de curvatura de la superficie es menor.
Alguno les habrá dicho alguna vez la electricidad se escapa por las puntas. Esto ténganlo anotado, se los dejé a propósito. Cuando terminemos de ver el tema de potencial y avancemos un poco más, vamos a volver sobre esto. Sencillamente una relación entre el radio de curvatura de la superficie del sólido y el valor de la densidad de carga superficial que uno encuentra allí. ¿Estamos bien hasta ahí? Hecho este repaso y estas consideraciones, esta en particular, vamos a arrancar con un brevísimo repaso y consideraciones acerca del campo gravitatorio que van a ser muy útiles para presentar el potencial eléctrico. Necesito 30 segundos, miren por favor estas expresiones, ya regreso. Bueno, breves consideraciones acerca del campo gravitatorio. ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero. Bueno, recuerden física 1, una de las leyes de Newton aplicada en este caso al campo gravitatorio terrestre. Miren este dibujito, este es el plano de la Tierra. En cercanías de la Tierra nosotros podemos decir que tenemos un campo gravitatorio expresado por G, vector, que es el vector de aceleración de la gravedad, y estos vectores, si no nos vamos mucho en la cota, podemos considerarlo con mucha aproximación como constante en la superficie de la Tierra. Si yo vengo con una masa de prueba M0 muy chiquita, una partícula que tiene masa y la ubico ahí, aparece esta fuerza F que vale M0 por G, y a esa fuerza F nosotros en ocasiones, en vez de F, la designamos con la letra P y le decimos el peso es la fuerza que aparece sobre una masa cuando ésta se introduce en el campo, en un campo gravitatorio. Y como somos todos bichitos terrestres, decimos el peso es el provocado por el campo gravitatorio que en ese punto genera ¿quién? La Tierra. O sea, la Tierra es generadora de campo gravitatorio y cada punto del espacio tiene un valor de G y solo uno. No van a encontrar fuerzas con otras direcciones que no sean aquellas que apunten hacia el plano de Tierra, en dirección hacia el centro, diríamos, si la asumiéramos como esférica. Entonces acá vuelve a aparecer el concepto de masa de prueba. Existe un campo en una región del espacio, sabemos quién es la fuente, quién lo genera, la Tierra, y cómo compruebo su existencia cuando introduzco una masa de prueba M0 y automáticamente la interacción entre la masa de prueba y el campo gravitatorio que se da a través de este producto, de este escalar por este vector, da como resultado una fuerza. Esa es la ley de Newton. Esa fuerza es el peso de la partícula, lo que me dice que como resultado de esta interacción yo tengo una fuerza. Ahora, si yo miro esta expresión de arriba y realizo una transposición de término y paso M dividiendo, puedo mirar al campo gravitatorio G, mejor dicho, a la aceleración de la gravedad G, la aceleración local, el valor de ella, como el cociente entre la fuerza que aparece acá y la masa que yo coloqué. O sea que la voy a medir en Newton por kilogramo. Entonces, G estará informándonos
si hiciéramos esta cuenta o le diéramos esa mirada, ¿cuántos newton van a aparecer de fuerza por cada kilogramo que yo ubique en ese punto? Así como el campo eléctrico era fuerza dividida por el valor de la carga de prueba, nos estaba informando cuántos coulombios van a aparecer por cuántos newton van a aparecer por cada coulombio que yo ubique allí. A partir de esta definición de que el campo eléctrico lo voy a poder definir como fuerza sobre el valor de la carga de prueba y como fuerza sobre el valor de la masa de prueba, prácticamente podemos observar de que vamos a tener propiedades muy similares y a partir de este camino de trazar paralelismos, que es muy interesante por cierto, la comprensión se facilita. ¿Por qué? Y porque cuando tengan el concepto de potencial bien se van a poder preguntar, ¿existe un potencial gravitatorio? Revisarán sus libros y sus apuntes y van a ver que sí. Y el teorema de Gauss también se puede aplicar a un campo gravitatorio. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos, volvamos acá. Seguimos repasando conceptos de la mecánica. Respecto de este sistema, yo tengo una partícula de masa m y una trayectoria cualquiera en el espacio. Digo que sobre esta masa puntual o partícula hay una fuerza F, actúa sobre ella, y hay un desplazamiento elemental diferencial de L, y ese desplazamiento yo lo describo también orientándolo a través de un vector. Acá le falta la barra para decir que este es diferencial de L vector. Ambos forman un ángulo θ. Acá sí aparece la barra. Entonces, diferencial de W es el trabajo elemental, es el trabajo mecánico elemental que hice para mover esta partícula bajo la acción de la fuerza m desde acá hasta acá, cumpliendo con este desplazamiento elemental que está expresado por este vector. Eso es igual, si yo desarrollo este producto escalar, al módulo de f por el coseno del ángulo comprendido por diferencial de L. Aquí sencillamente lo que hice fue amplificar este pedacito para mostrar la partición y ver que ahí está f, ahí está el vector desplazamiento y acá está el ángulo θ. Ahora, si uno quiere todo el trabajo mecánico que la fuerza F debe hacer para llevar la partícula siguiendo esta trayectoria desde A hasta B, sencillamente lo que tengo que hacer es integrar todo esto partiendo desde A, llegando hasta B, y esta es una integral de línea, integro a lo largo de todo este camino, sumando todos los trabajos elementales de acuerdo a la partición que he realizado. Eso es lo que aprendimos en mecánica. Pero también, en algún momento nos decían energía potencial igual a mgh, y fíjense que es una masa, aceleración de la gravedad y una altura. Así la trabajamos, la posición. Y esta es una energía que está asociada a la posición. ¿Qué otra energía conocimos? La energía asociada al movimiento. Una energía asociada a las velocidades. Y esta es la magnitud de la velocidad instantánea de una determinada partícula de masa m, y esa expresión constituye la energía cinética. Las variaciones de las dos, de la energía cinética más la energía potencial, nos da la variación de la energía mecánica. Un ejercicio muy interesante es poder ver la energía mecánica de un péndulo y ver cómo va jugando en su oscilación la relación que existe a través del principio de conservación, si el péndulo oscilara en el vacío en torno a variaciones de energía cinética y energía potencial. Eso nos acordamos. Pero bueno, ahora miren este dibujito, este vuelve a ser el plano de tierra, para mí es un nivel cero. Como ustedes como futuros ingenieros civiles necesitan siempre tener un nivel sobre el cual, a partir del cual van a empezar a medir alturas hacia arriba o profundidades hacia abajo. Elijo 3 puntos del espacio, el punto A, el punto B y el punto C. E imagino y quiero calcular cuánto trabajo tengo que hacer para ir desde A hasta C. Imagino 2 caminos posibles. Voy por acá, de A a B y de B a C, y el otro camino posible es ir de acá hasta allá. Ahora bien, cuando yo
pretendo realizar eso, este es el piso. Este es el piso. Si yo quiero tener la partícula acá arriba, en esta posición de la línea punteada, esta partícula de masa m tiene este peso que vale m por g. Si yo quiero mantenerla quietita ahí en condición de equilibrio, ¿qué tengo que hacer? La tengo que sostener, la cuelgo de un piolino y la sostengo con la mano, pero necesariamente tengo, para que se quede quieta, tengo que sostenerla con esta F sub E, que es una fuerza exterior, y para que esta esté quieta tiene que ser igual en módulo a mg, pero de sentido contrario. Entonces, esta con esta se anula, resultante neta de la fuerza vale 0, y esta no se mueve, se quedó ahí. ¿Se entendió? ¿O se recordó, mejor dicho? Miren la altura respecto del suelo que tiene el punto A. Vale y A, la altura respecto del suelo que tiene el punto B, vale y B, ambas coinciden. O sea, esta es una línea de punto paralela aquí. ¿Qué va a suceder si uno imagina que esta partícula por alguna razón se mueve de A hacia B? Si yo la pudiera mover o dejo que se desplace en esa dirección, esta fuerza exterior respecto de este desplazamiento elemental forma un ángulo recto, o sea, esta fuerza exterior no va a realizar trabajo, no tiene componentes sobre la dirección del movimiento, o sea, yo no realizo trabajo si me muevo a lo largo de este camino. Y es sencillo, porque la energía potencial en B es la misma energía potencial en A, vale mg por h, o sea, aquí vale mg por ha, aquí vale mg por hb, ambas son iguales, o sea, estoy moviéndome en esta línea de puntos, que es una línea de igual valor de energía potencial, porque es un plano paralelo al piso. En consecuencia, al ser una línea de energía potencial, como tengo acá un valor de energía y acá tengo el mismo valor de energía, no puedo realizar trabajo para moverme de acá hasta acá. ¿Por qué? Porque no puedo incrementar o disminuir la energía que tengo en este punto para llegar al mismo valor de energía. Este punto es una posición diferente a esta, posición diferente a esta y posición diferente a esta. Son puntos de coordenadas distintas, pero ¿qué los caracteriza? Que todos tienen asociado el mismo valor de energía potencial. En cambio, cuando yo me voy a mover de B a C, si ubico la partícula acá, tengo el peso que viene para abajo, que es m por g, es este vector que he dibujado aquí. La fuerza exterior es esta. Y si yo imaginara un desplazamiento elemental para ir de acá hasta allá, sería este desplazamiento diferencial de I. Ahora, si yo quiero evaluar solamente variaciones de energía potencial, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un movimiento extremadamente lento de aquí hasta aquí. Para ello, esta fuerza exterior debe ser, si yo la hago esta fuerza exterior igual a mg, pero de sentido contrario, esta partícula no se mueve. O sea, debo imaginar que voy a hacer un movimiento extremadamente lento cuando la fuerza exterior, o sea, yo, un agente exterior, no va a ser el campo gravitatorio el que va a realizar el movimiento ascendente de esta partícula. Va a ser alguien desde afuera, el famoso agente exterior. El operador, cualquiera de ustedes o yo. Con desbalancear ligeramente esto, haciendo el diferencial de F extremadamente pequeño, yo voy a tener aquí un movimiento lento, de modo tal que evalúe solamente cambios de energía potencial y no cambios de energía cinética. Ese es un movimiento cuasi estático. En ese caso, va a ser el trabajo elemental, el F exterior, el valor de F exterior, igualándolo tan solo para el cálculo, escalar diferencial de I. Y voy a tener un valor. Es un poco lo que hice acá. Para ir desde A hasta B, es la F exterior por diferencial de X, esto le da 0, que es lo que explicamos acá. Y cuando vamos para arriba, FBC, miren lo que está sucediendo acá. WBC es el trabajo para ir desde el punto B hasta el punto C.
igual, es la fuerza exterior Estamos saludando. multiplicada por diferencial de I escalarmente, integrada a lo largo de la línea que une los puntos B y C. Estos son los puntos extremos o extremos de integración. Desarrollo del producto vectorial y acá obtengo que FE forma un ángulo de 0 grado con diferencial de I, consecuencia de esto da 1 y le da I sub C. Cuando uno integra da I sub C menos I sub B y eso da esta diferencia de alturas I. Sencillamente, la diferencia de alturas I es la que cuantifica el trabajo mecánico que tuvo que realizar el agente exterior para mover a la partícula entre B y C. Ahora, cuando uno plantea ir desde acá hasta acá, para ir de A a C, y digo, el trabajo para ir de A a C va a ser el trabajo de A a B más el trabajo de B a C, es la suma que he hecho acá, y me da 0 para esto, y BC, FE por IC menos IB, FE por I, que es lo que presentamos recién. Ahora miren qué interesante es esto. Estas cosas a veces cuando somos estudiantes no nos detenemos lo suficiente para mirar. Dibujé acá a la izquierda el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos el peso que vale mg, esta es la partícula de masa m, acá está el diferencial de I y acá está la fuerza exterior. Pero ahora la voy a escribir en función a esta otra. En estas condiciones, esta fuerza exterior vale menos m por g. Entonces, cuando yo escribo de vuelta esta expresión del trabajo para ir de B a C, es F exterior por diferencial de I, reemplazo su valor y vale menos M por G por diferencial de I. Puedo sacar a M fuera de la integral y queda G diferencial de I. Ahora, el producto escalar de G, que es este vector, y diferencial de I, es un producto de un vector que apunta para abajo con otro desplazamiento que apunta para arriba. El ángulo entre los dos es este, de acá el ángulo llano este, que es 180. Este coseno da menos 1, cuando uno hace la integral obtiene el mismo resultado que obtuvimos antes, mg por IC menos IB, mg por I. Nada más que en este caso, el trabajo WBC está expresado. Parece que en la tabla empezamos por el AB, tenemos sobre el AE. Les pido por favor, se escucha una voz, no por mí, sino por sus compañeros. Cierren el micrófono, por favor. Ah, no es cierto, tiene razón, sí, sí, cierto. Sí, sí, es la B. O sea que aquí he expresado el trabajo para ir de B a C en función del vector G. Finalmente, este trabajo realizado, este trabajo realizado, no soy yo el administrador, este trabajo realizado, si he evaluado solamente variaciones de energía potencial, como yo quiero que este trabajo sea igual a un delta EP, va a ser la diferencia entre la energía potencial en C menos la energía potencial en A. Entre el punto de inicio... No sigamos el orden de los puntos, vamos directamente por el orden hasta acá. Del más desfavorable y todo. Pasa que así como está, fuimos por orden de puntos, pero no... Y después fuimos calculando en cada tramo. ¿No? Esto da mg y C menos mg y A. Finalmente, esa variación de energía de potencial es esta que habíamos calculado solamente para expresar cómo aparece el trabajo igual a menos la masa por la integral entre dos posiciones del producto escalar de G por el desplazamiento elemental.
O sea, Esta que situación se va a parece que reproducir cambiamos en el unos punto, minutos. no cambiamos ahí en esa columna, no cambiamos. O sea, digo que cambiamos en el plano, el punto de equilibrio. Puedo parar acá de- Y cambiamos dentro de los tramos, pero no cambiamos la organización del ramal, o sea, de los ramales, más que nada, en la tabla. Nati, tenés prendido tu micrófono. Alarcón tiene prendido. ¿Listo? ¿Cómo hago para otra vez acá? Sí. En su presentación. Disculpen, vuelvo. Entonces, dicho esto, van a poder ver que si tenemos respecto a un sistema de referencia un campo como nuestro campo gravitatorio y elegimos dos puntos cualesquiera del espacio, cualquiera sea la trayectoria que una a los puntos A y C en base a esta expresión que hemos deducido, el valor del trabajo va a ser siempre el mismo. Para eso tengo que tener un campo estacionario, que es este, el campo G, y después, asociado al campo, cada punto del espacio tiene un valor y solo uno de energía potencial, como hemos visto acá. O sea, cada campo, como en este caso, el campo gravitatorio tiene asociado una distribución de un campo escalar. Campo vectorial tiene acoplado un campo escalar que representa en cada punto del espacio un valor de energía potencial. Vuelvo y digo que en cada punto del espacio, tomo este por ejemplo, en ese punto del espacio voy a encontrar un vector G, pero también en ese punto del espacio voy a encontrar un valor de energía potencial y solo uno respecto del sistema de referencia que yo haya elegido. En el ejemplo anterior puse el plano del piso. Ahora, esta demostración es muy simple. Sencillamente lo que digo que si el trabajo para ir de A hasta C, el trabajo mecánico que realiza un agente exterior va a ser igual en valor absoluto, pero de signo contrario, al trabajo para ir de C a A. De modo tal que si yo paso este al otro lado, la suma de los dos va a dar igual a 0, o sea que si yo parto de un punto y realizo trabajo para regresar al mismo punto en el seno de este campo gravitatorio, con este razonamiento que lo hago acá, después ustedes revisen y van a ver que acá puedo cambiar los límites de integración y cambiar el signo, y vamos a llegar a este 0. Pero vamos a estar multiplicando m por la integral cerrada, que da igual a 0, y como ese producto es nulo y m es distinto de 0, lo que da 0 es esta integral cerrada de g diferencial de L igual a 0. Esta demostración, que por lo general no se ve mucho en mecánica, es la afirmación de que el campo gravitatorio es conservativo. Que el campo gravitatorio sea conservativo quiere decir lo que les he expresado antes. Cada punto del espacio tiene asociado un valor de energía potencial y solo uno. Y solo uno. O sea que cuando uno se mueve entre dos puntos del espacio que tienen diferentes valores de energía potencial, como en este caso, cualquiera sea la trayectoria que yo haya elegido, el trabajo es siempre el mismo. O sea, aquí, en este ejemplo sencillo, puedo ir por acá y subir acá y tendré un trabajo que va a equivaler a la diferencia de energía potencial entre C y A. Puedo ir por acá y el valor del trabajo del agente exterior va a ser el mismo. O puedo construirme una escalera y subir así, que es el ejemplo característico de los libros de mecánica, para demostrar que en cada tramo horizontal el trabajo es nulo y que en cada tramo vertical, descomponiendo un desplazamiento así en dos direcciones,
el trabajo que queda es el desplazamiento vertical. Conclusión de todo esto, el campo gravitatorio es conservativo, o sea, también de otra manera se dice que la energía potencial, o sea, la energía asociada a la posición, se mantiene y se expresa de esta manera. Esta es una integral que se realiza a lo largo de un camino cerrado, nada más que los protagonistas, en la integral de línea, son G y diferencial de L. Eso habitualmente se le llama circulación a este producto escalar de un vector que no es necesariamente una fuerza a través de un determinado camino. Esta sería la circulación a través de un camino cerrado, es nula, y de esa manera se afirma que el campo gravitatorio es conservativo. Uno puede hacer el ejercicio de decir, bueno, deduzcan desde acá las propiedades energéticas del campo eléctrico y siguiendo este mismo camino en paralelo lo pueden lograr. Lo van a hacer seguramente al final. Ahora, si yo repaso esta integral, la que escribí antes, digo que el trabajo WAC vale menos M por G diferencial de L entre A y C, y paso M para acá, me queda trabajo por unidad de masa menos G diferencial de L entre A y C. Eso, en mecánica, esto es energía y esto es masa. Energía por unidad de masa es la diferencia de potencial gravitatorio entre UC y OA. Es la diferencia de energía potencial entre dos puntos por unidad de masa. Es trabajo por unidad de masa. Están expresando esto, cuántos joules por cada kilogramo debo hacer para conectar estos dos puntos o provocar esta variación de energía potencial. Entonces, finalmente, termina acá este repaso comparativo. Un punto del espacio en nuestra bendita Tierra tiene asociado un vector de campo, un campo vectorial estacionario de vectores G o vectores aceleración de la gravedad, y aquí asociado un valor de potencial gravitatorio que no es energía, sino que es energía por unidad de masa. Se lo hice a propósito para que después, y se mide en joule por kilogramo, para que después lo comparen con el concepto de potencial eléctrico. Y si revisan bien los libros, van a encontrar que esto existe y es así. Ahora sí, nos metemos de lleno en el tema de potencial eléctrico. Hemos hecho hasta ahora elegimos una carga aquí, elegimos una trayectoria cualquiera. Sobre esta trayectoria cualquiera vamos a mover una carga de prueba Q sub 0 muy pequeñita, y como quien le toma una fotografía en este momento, cuando se ubica acá, vamos a poner a todas las magnitudes físicas que participan de este razonamiento. Este va a ser un movimiento extremadamente lento, un movimiento que es cuasi estático. Todo está referido a un sistema que ubicamos aquí para no perder ese concepto, aunque las distancias las estamos midiendo desde Q. Esta carga de prueba Q sub 0 en este instante se encuentra a una distancia R de la carga generadora de campo que es Q, por eso R0 vector unitario se ubica aquí. Quiere decir que en este punto del espacio donde está ubicada la carga Q sub 0 en este instante hay un campo eléctrico E que fue creado por esta carga puntual Q. En consecuencia, el producto del valor de esa carga de prueba Q sub 0 por el campo eléctrico E que existe en ese punto nos da la fuerza que vale Q sub 0 por E. Esta es la magnitud de la fuerza de repulsión que está aplicada sobre esta carga de prueba Q sub 0 positiva creada por su interacción con la carga Q, por su interacción coulombiana. Ahora, si yo quiero mover desde una posición ubicada en A y que dista de esta carga puntual
R sub A, para llevarla a una distancia menor, R sub B, en cierto modo estaré acercando, aunque lo haga muy lentamente, estaré acercando a la carga Q sub 0 a la carga Q que la rechaza o la repele. Para poder hacer eso, la situación es idéntica a la situación de la partícula que les puse en el caso del campo gravitatorio. Necesito un agente exterior que lo voy a dibujar acá como una fuerza F sub B exterior igual en módulo que Q sub 0 por E. Pero es opuesta. Esa es la fuerza que debe hacer el operador para poder mover esto de manera cuasi estática, muy lentamente, siguiendo esta trayectoria. Entonces esta es la foto. El desplazamiento elemental es diferencial de L y forma un ángulo θ con respecto a la fuerza, que ejerce sobre Q sub 0 el agente exterior. Entonces lo que pretendo evaluar aquí son las variaciones de energía potencial provocadas por ese movimiento extremadamente lento que realiza el agente exterior. Insisto, voy a evaluar solamente variaciones de energía potencial. No nos interesa en este momento del estudio evaluar variaciones de energía cinética. Por eso lo hacemos muy lentamente. El trabajo elemental diferencial de W sub B es F sub B escalar diferencial de L, que está acá. Lo desarrollamos basándonos en lo que vimos antes y ya acá mismo expresamos Fe en función de Q sub 0 y E vale menos Q sub 0 por E. Expresión que introducimos para acá, para armar el integrando y proceder a integrar, que nos va a permitir encontrar el trabajo mecánico total que realiza el agente exterior para mover lentamente la partícula entre A y B. Vale menos Q sub 0 por E, escalar diferencial de L. Saco de la integral menos Q sub 0 y me queda adentro en el integrando el producto escalar de E diferencial de L, del campo eléctrico por el desplazamiento elemental. A partir de allí, se define la diferencia de potencial V sub AB. Los subíndices señalan el punto de partida para decir la diferencia de potencial V sub AB. Se lee así, diferencia de potencial con B corta mayúscula, V sub AB, es igual al trabajo que realiza el agente exterior para ir desde A hasta B por unidad de carga transportada. O sea, debo dividir por el valor de la carga de prueba que he ubicado allí. Ese trabajo es equivalente a la variación de energía potencial, en este caso de energía potencial electrostática, entre los puntos B y A. Este trabajo es energía potencial en B menos energía potencial en A dividido Q0. Y eso que he definido, porque defino la diferencia de potencial como trabajo por unidad de masa, allá arriba el potencial gravitatorio era trabajo por unidad de masa, aquí es trabajo por unidad de carga, aquel era potencial gravitatorio, este potencial eléctrico, electrostático, y acá vale menos E escalar diferencial de L entre A y B, allá arriba era menos G diferencial de L escalar. Como quien recuerda la similitud. Y esta es la definición de diferencia de potencial entre dos puntos. B sub AB menos integral de línea entre A y B del producto escalar de E por diferencial de L. Después ustedes lo pueden desarrollar. Ahora vayamos a las unidades. B sub AB se mide como es el cociente entre el trabajo para ir de A hasta B, y Q sub 0 lo mido al trabajo en joules, a la carga en coulombios, y a ese cociente se lo denomina voltio y se designa con la letra B. O sea, la unidad en el sistema internacional de diferencia de potencial es el voltio o volt. Es la primera unidad práctica de la electrotecnia con las que ustedes se encuentran. No van a medir coulombios, van a medir voltios
van a medir intensidades de corriente que son amperes o amperios, van a medir potencias, fundamentalmente van a medir potencias activas que se miden en vatios y eventualmente van a convertir potencias de motores que se miden en HP o en CB, en caballo vapor, o en kilowatts, las van a convertir entre sí. No van a trabajar con joules habitualmente, van a trabajar con vatios o unidades de energía, como en el caso de la energía eléctrica, el kilowatt hora, que es una unidad híbrida, que ya vamos a analizar cuando veamos la energía. Entonces esta es la primera que aparece. Esta es diferencia de potencial electrostático eléctrico B sub AB, trabajo W AB, el trabajo para ir de A hacia B, dividido la carga que transportamos. Mide energía por unidad de carga transportada. Entonces ahora vamos a ir aplicando a situaciones relativamente simples. Generalmente esta es la presentación que uno espera cuando pide que demuestren cuánto vale la diferencia de potencial entre dos puntos. Ahora bien, si nosotros recordamos cuánto vale el campo eléctrico E creado en este punto a una distancia R de la carga Q, vamos a encontrar la diferencia de potencial entre los dos puntos del espacio debido al campo que crea una carga puntual. Recordarán que el campo creado por una carga puntual vale 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q, que es el valor de la carga generadora, la distancia al punto al cuadrado, y este es el vector unitario. ¿Qué hago? Tomo esta definición que está acá y aplico directamente. ¿Qué es aplicar? A partir de la definición de diferencia de potencial, desarrollo el producto escalar aquí y reemplazo el módulo de, que es todo esto, sin el vector unitario, naturalmente, lo reemplazo acá. El coseno de θ es el ángulo comprendido entre la fuerza exterior y diferencial de L. De ahí veníamos. El ángulo θ es este, o sea, este desplazamiento diferencial de L que interviene, nada más que ahora estoy multiplicando escalarmente E por diferencial de L, pero este coseno de θ venía de allá. Esta proyección del coseno de θ me da diferencial de L por el coseno de θ, me da la longitud de este segmento que no está muy bien marcado aquí, que es el diferencial de R. Como aquí mi variable ahora es R, son las distancias a la carga, fíjense, tengo R aquí, aquí tengo RA, por eso les decía que por más que tengamos sistema de referencia en este problema, para hacer todo más simple, escribimos así. Si no, se complica mucho la operación y pierden de vista lo esencial. Esto es RA y esto es RB. O sea, el punto A se encuentra a una distancia RA de la carga Q. Cuando hacemos esto, reemplazo como acá la variable es R. Esto me permite expresar el desplazamiento elemental como un diferencial de R porque es el desplazamiento en la dirección del radio. La proyección de diferencial de L sobre la dirección radial, como pueden apreciar en el dibujo. Hechos estos reemplazos, saco Q 4 pi epsilon 0 de la integral, realizo el cambio de variables aquí. Ahora ya no es A y B, sino que si expreso todo en función de de R, perdón, me queda 1 sobre R cuadrado diferencial de R, RA y RB. Cuando integra 1 sobre R cuadrado da la raíz da menos 1 sobre R, acá tengo el signo menos que lo puedo meter y resolver y me da esto cuando aplico aquí la regla de Barrow. La Q sobre 4 pi epsilon 0 por este paréntesis que es 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Si yo distribuyo esto, voy a ver que este valor que está acá es lo que puedo llamar B sub B, porque está relacionado con B, y esto B sub A. O sea, la diferencia de potencial B sub AB
es V sub B menos V sub A, y B sub B es el potencial que existe en este punto B, y este es el potencial que existe en el punto A. Como podrán ver, esta diferencia de potencial solamente depende del valor de la carga generadora de campo, el epsilon 0 del medio, 4π en el sistema de unidades, y solamente depende de la coordenada de estos radiovectores RB y RA, o sea, de la posición de los puntos inicial y final de la trayectoria que yo he realizado. Solamente dependen de RB y de RA. O sea que yo podría haber seguido otra trayectoria cualquiera y hubiese arribado a cualquier valor. Situación que resulta familiar por todo el tiempo que hemos invertido recién cuando repasamos lo que sucedía con la energía mecánica. ¿Por qué puedo decir que esto lo llamo potencial en B y a esto lo llaman potencial en A? Porque al igual que en el caso de la energía potencial o del potencial gravitatorio asociado con un punto, uno puede definir teóricamente un potencial absoluto. Antes de definir esto, debo decirles que lo único que tiene sentido físico en la electrotecnia, en la electricidad, son las diferencias de potencial. Las diferencias de potencial se establecen entre dos puntos. Cuando ustedes tomen un instrumento y midan una diferencia de potencial, tiene dos puntas y solamente el instrumento va a marcar un determinado valor en voltios cuando apoyen en dos puntos, que por supuesto se encuentren a distinto potencial. Si imaginan que pueden tener uno en el aire conectado a nada y el otro lo apoyan sobre un cable, sencillamente no marca. Entonces lo que tiene realmente sentido físico son las diferencias de potencial. No obstante ello, y así se miden, no obstante ello uno puede, desde la teoría, decir de que puedo definir el potencial absoluto en un punto P como el trabajo que debo hacer para traer una partícula cargada desde el infinito hasta el punto P, habiéndole asignado a este punto que está en el infinito el valor 0. Y a eso le llamo potencial absoluto. Es muy sencillo, miren acá arriba. Si yo al punto A, que era este, y este era el B, A lo alejo y lo llevo al infinito, cuando RA tiende a infinito, este B sub A tiende a 0. Eso es lo que hemos hecho acá. Y de esa manera se define el potencial absoluto. E integrar entre infinito y R, por eso lo llamo B sub P como potencial absoluto en el punto P, y vale menos E diferencial de L de acuerdo a lo que escribimos antes. Es así que para una carga puntual, como en este caso, vale Q sobre 4π epsilon 0 R, y aquí he graficado el potencial absoluto para esta configuración, que es la más simple, en función de la distancia, y aquí decrece con el valor de R, más no con su cuadrado, o sea, decrece más lentamente que la magnitud o módulo del campo eléctrico para igual situación. Se van a ver en el práctico si pueden superponer, poner arriba el diagrama donde grafica el módulo de E y abajo B sub P o B de R, van a ver que decrece el de arriba, el del campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, con la inversa al cuadrado de la distancia. Sin embargo, el potencial decrece con la distancia. Naturalmente, se habrán dado cuenta de que esto es un número, es un escalar, no es un vector, los potenciales son los que se miden, entonces aquí no hay que descomponer nada cuando se trata de adicionar. Bueno, acá es más simple, esto va muy rápido. Un sistema de referencia, hay un campo estacionario E de X y Z, en consecuencia cada punto del espacio tiene un valor de potencial absoluto y puedo decir que estos campos están acoplados sobre un campo estacionario, que es el campo eléctrico, campo electrostático, tiene asociado un campo escalar, que es el campo de los potenciales. Y existe una relación entre ellos. Puedo encontrar los potenciales como el trabajo, la diferencia de potencial, como el trabajo para ir de este punto a este punto por unidad de carga, que es lo que he expresado aquí. Ahora,
Este trabajo vale menos Q sub 0, perdón, por esta integral, habiendo pasado esto para allá. Naturalmente, siguiendo el razonamiento análogo que traíamos, el trabajo exterior para ir de A hasta C tiene la misma magnitud, pero signo contrario que el trabajo correspondiente al tramo CA. Eso es lo que he escrito acá. Si uno pasa esto a la izquierda, vamos a tener que la suma algebraica de los dos es nula, y después solo tengo que reemplazar estas expresiones por las expresiones integrales para llegar a la conclusión de que menos Q0 por la integral cerrada de diferencial de L da 0, lo que implica que lo que es nulo aquí es la integral cerrada de diferencial de L. Esto, como lo vimos en el campo gravitatorio, lo hice a propósito para que les sirva, para que lo tengan, para que puedan profundizar el conocimiento de la naturaleza y les ayude en mecánica. Se dice de que el campo eléctrico es conservativo. O sea que este campo tiene un valor de energía, cada puntito del espacio tiene un vectorcito y además tiene un valor de energía, y así como tiene un solo vector, cada punto del espacio tiene un valor y solo uno, no puede tener dos. O sea que la energía asociada a la posición se conserva. Lógicamente, aunque tengan la misma expresión, la naturaleza del campo eléctrico E es totalmente diferente a la naturaleza del campo G. A partir de ahora, entramos a los cálculos. La situación es similar a la que vimos en el caso de las cargas, aplicando la ley de Coulomb, o en el caso de los campos eléctricos. Nada más que aquí la situación es más sencilla. Cuando tenemos el potencial en un punto debido a una distribución discreta de cargas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir un punto en el espacio que tendrá su coordenada correspondiente. Vamos a tener un sistema de n cargas, un sistema discreto de cargas distribuidas en el espacio, y cada una va a tener una distancia entre ella y el punto en cuestión. Aquí tengo R1, acá R2, R3, esta es la carga genérica Q sub I, tengo RI, y acá tengo Q sub N. Recuerdo la expresión del potencial absoluto en un punto, B sub P igual a Q sobre 4 pi epsilon 0 R, esa es la que voy a utilizar como herramienta, y lo que hago ahora es ponerme a calcular. B1 es igual a Q, esta tiene que ser Q1, faltó el subíndice acá, perdón. Cuando lo bajen, o si no mañana, lo bajo, lo corrijo y lo subo de vuelta. Acá tengo Q1, acá tengo Q2, acá tengo Q3, acá tengo QI y acá tengo QN. O sea, esta es la expresión. Esta es la expresión. Sencillamente se trata de una suma escalar. Estoy sumando números. Estoy sumando escalares. Si una carga llegara a ser negativa, el potencial es negativo. Bueno, así es como deben resolver. Disculpen, insisto, acá es Q1, acá es Q2, Q3, Q sub I y Q sub N. Potencial en un punto debido a distribuciones continuas de cargas. Aquí ya vamos más rápido, tengo una línea cargada, tomo un diferencial de L, acá ya no hay versor porque estoy buscando un escalar en este punto, esta es la distancia R, esta es la expresión de diferencial de B sub P, que es el potencial elemental en este punto, debido a este pedacito diferencial de L que tiene carga diferencial de Q. Reemplazo diferencial de Q por lambda diferencial de L en base a esta definición y después realizo la integración. Esta es una expresión teórica, una expresión analítica que los orienta en cuanto a cómo resolver los problemas que se le van a presentar. Esta es la distribución superficial de carga, el razonamiento es análogo, nada más que acá tengo una superficie cargada con sigma, tomo este elemento y en este punto P calculo el potencial de acuerdo con las expresiones que ya ustedes conocen, porque la hemos visto 3 veces. Y por último, la distribución volumétrica de carga. Acá tengo diferencial de B, acá tengo P, acá tengo R, hago el mismo cálculo, nada más que aquí, todo esto concluye en una integral triple. Ejemplos. Potencial eléctrico debido a un anillo con carga uniforme. Imagínense ustedes que tienen un anillo en el espacio
que tiene lambda constante, o sea que si lambda es constante, puedo encontrar, si el anillo tiene radio A, puedo encontrar su longitud, que vale 2πa, y su carga total, hacer el cociente y obtengo el valor de lambda. Esto lo anoto acá, pero solamente se cumple si lambda es igual a constante. El anillo, como les decía, tiene radio A, la carga está distribuida uniformemente, o sea, cada pedacito que yo tome de longitud diferencial de L va a tener el mismo valor diferencial de Q. Elijo el punto P a una distancia X del centro del anillo. A es un dato, esta distancia la llamamos X de pura casualidad porque así vino, pero bien puede llamarse D para no confundir, y esta R es la distancia de este anillo al punto. Como podrán ver, si uno mantiene esta distancia acá, tanto A como X y R son constantes. Entonces, esta distancia va a ser igual a A cuadrado X cuadrado. Aplicamos aquí el teorema de Pitágoras. Recordamos la expresión de B sub P aquí, diferencial de Q sobre 4π epsilon 0 R. Escribo esto, reemplazo acá, y voy a propósito con una integral indefinida, dejo diferencial de Q acá, saco 4π epsilon 0, pongo esta distancia, y como les decía, si el punto P está ubicado a esta distancia X del anillo y el anillo mantiene su forma y esa, nada se modifica, o sea que esta distancia tampoco la puedo sacar a toda esta de la integral. Y si sumo todos los diferenciales de Q que tuve acá, me van a dar el Q total de la línea. Y aquí adentro va a ser 4π epsilon 0 a X cuadrado. Es muy sencillo esto, para que no se complique en la vida, y el cálculo de potenciales realmente es mucho más simple que los cálculos con los cuales están lidiando en estos días. Este es otro que sería una extensión del anterior, nada más que acá vamos a tener un disco de radio R, nada más que sigma es uniforme, y acá sucede lo mismo, nada más que la distancia al punto P es X, el radio del disco es R, y aquí lo que tomo es, trazo una primera circunferencia de radio R y después con un espesor diferencial de R trazo por afuera la otra, de tal manera de armar este anillito acá que lo he rayado. Ese anillo tiene una carga diferencial de Q y es el responsable del potencial en este punto P. Eso es lo que pretendo significar acá. Aparece diferencial de Q, 4π epsilon 0, y esta distancia que va desde este elemento es R cuadrado más X cuadrado. Raíz cuadrada ahora, ¿por qué? Y porque está en el denominador la distancia. Les decía que puedo tomar un elemento acá y después recorrer todo este anillo a través de un camino integral, lo que me llevará a una integral doble. Lo tengo que barrer así y después tengo que también ir de anillos más chiquitos en diámetro con R yendo desde 0 hasta R mayúscula recorriendo así. Pero me ahorro la tarea asumiendo que este anillito rayado que está acá tiene esta superficie que vale 2πr diferencial de R, es la superficie de este anillo. Imagínense que lo cortan acá y a todo este anillo lo extienden y van a tener un rectángulo que va a tener 2πr como base y diferencial de R como altura. A eso llamo diferencial de S. Lo multiplico por sigma y tengo diferencial de Q, es toda esta cuenta que hice acá, y que la reescribo ordenando y dejando a R y diferencial de R juntas para poder integrar. Eso es lo que pongo acá. Aquí abajo mantengo las distancias, o sea, he reemplazado a diferencial de Q acá arriba por esto. Cuando yo saque las constantes afuera, habiendo simplificado 2π con 4π, me queda sigma 2 epsilon 0 aquí afuera. Acá me va a quedar R sobre R cuadrado X cuadrado. Diferencial de R. Diferencial de R es la variable porque estoy integrando, haciendo crecer anillos con radios que van desde 0 hasta R. O sea, mi variable es R, que está en función de X
que está en función de X, que en este caso es una constante y no una variable. Bueno, les recomiendo algo, no sé si ya lo tienen, se consigue en internet, está en PDF, es el manual de tablas y fórmulas matemáticas de Murray y Spiegel, se lo cuento, ya creo que le conté antes. Ese libro está en la biblioteca, aquí no hace falta que ustedes se pongan a resolver esta integral partiéndose la cabeza y recordando lo que les enseñaron los docentes de análisis matemático. Sencillamente lo buscan en tablas. A mí particularmente me gusta porque es un libro bastante completo. Van a la serie, al capítulo de integrales indefinidas. No lo tengo acá porque si no les cuento hasta la página. Y van a encontrar una integral que yo la reescribí así. La integral de y diferencial de y diferencial de y en vez de r, y cuadrado más a cuadrado. Es esta integral, la primitiva es esta. Bueno, lo único que tengo que hacer, encuentro esto, lo escribo de esta manera y aplico acá, aplico la regla de Barrow y da esto. Entonces, este es el potencial en el punto P creado por este anillo, por este disco, mejor dicho, por este disco circular de radio R para este punto ubicado a una distancia X. Bien, vamos terminando. Hemos encontrado una diferencia de potencial entre dos puntos, abordando la energía asociada a un campo eléctrico. Lo hemos hecho a través de esta expresión que define a la diferencia de potencial, que es menos la integral entre A y B de E escalar diferencial de L. Esta es la diferencia de potencial de sub A, B. ¿Qué pasa si diferenciamos ambos miembros? Si diferencio ambos miembros, obtengo acá diferencial de B y de este lado obtengo el integrando, que es menos E escalar diferencial de L. Desarrollo el producto escalar y realizo un pasaje de términos. Paso diferencial de L al otro lado. Sencillamente esto me está dando la derivada direccional. La derivada direccional del potencial. Yo le decía que todo el espacio respecto de un sistema de referencia tenía asentado un campo escalar de B de X y Z. Entonces una derivada direccional nos dice cuánto varía V en función de una dirección cualquiera. Nosotros estamos acostumbrados a derivar en las direcciones conocidas, X, Y, Z, pero si nos paramos en un punto del espacio y tenemos una función escalar V de X y Z, podemos pararnos en un punto y elegir a ver cuánto varía la función y seguir una trayectoria cualquiera, elemental, pedacito, un pasito elemental que doy, diferencial de L, en cualquier dirección. Sencillamente, en este caso, la variación del potencial a lo largo de esa dirección, que es esta, estoy parado en este punto existe un campo eléctrico E, en esa dirección, respecto de un sistema, ahí está montado el elemento diferencial de L de desplazamiento, pedacito acá del desplazamiento sobre la línea. Forma un ángulo θ con el valor de E. Entonces, ¿qué es E coseno de θ? Es el valor, el módulo de la componente de E en la dirección del desplazamiento, es la proyección de E sobre esta dirección. Eso es lo que da. Entonces, esta variación del potencial, si me paro en este punto y digo, ¿cuánto varía el potencial si yo camino hacia acá? Que es una dirección cualquiera en el espacio, da un número equivalente a la componente del campo eléctrico en esa dirección cambiada de signo. Es lo que expresa esto que hice acá. La variación o derivada direccional, variación del potencial por unidad de camino recorrido, voltios por metro, es igual a el módulo de la componente cambiado de signo, el valor de la componente de en esa dirección. Por eso este dibujito aquí. Ahora bien,
si tengo B de X, Z en el espacio, puedo tener un vector genérico E, que lo puedo escribir a este E como EX más EY más EZ. La suma de sus tres vectores componentes en las tres direcciones del sistema. Pero este E sub X es igual al módulo multiplicado por Y. EX por Y, EY por J, EZ por K. De esa manera he expresado este vector de campo eléctrico en función de los vectores que conforman la base. Pero este tiene una relación. Este está relacionado con el campo que está distribuido. Aquí lo dibujé como genérico. Si yo miro esto, esta conclusión, la saqué para una dirección cualquiera. Pero ahora la vamos a escribir mejor. Esta expresión es correcta porque está hablando de una derivada direccional. Ahora bien, si yo tomo las tres direcciones de mi sistema, las direcciones principales, por llamarla de alguna manera, tendré que E sub X, que es la componente del vector a lo largo del eje X, va a ser menos la derivada parcial de B con respecto a X. ¿Por qué digo E sub X? Porque va a ser igual al módulo de E por el coseno de θ X, que es el coseno director. O sea, la componente es el valor del módulo del vector multiplicado por el coseno. Acá directamente ya la llamé E sub X. Menos diferencial de B, derivada parcial de B con respecto a X. ¿Por qué? Porque es una función en tres variables. Lo mismo hago con la componente en Y, lo mismo hago con la componente Z. Entonces, con esa conclusión de arriba tan sencilla, ahora armo este vector que está acá. Al armar este vector pongo el signo menos acá. Esta es E sub X, E sub Y, E sub Z, cada una multiplicada por los vectores unitarios correspondientes. Esto que está acá no es otra cosa que el famoso operador Nabla que ataca, digamos, a la función escalar que uno le pone a la derecha, o sea, la toma, la deriva parcialmente y va obteniendo las componentes de un vector que es el famoso vector gradiente. O sea, el vector campo eléctrico es menos el vector gradiente de B. Les recuerdo qué es el gradiente. El gradiente es un vector que nos indica la dirección del máximo crecimiento de una función. O sea, uno tiene una función escalar como esta, B, una función escalar como esta, B, y se para en cualquier punto del espacio como este, por ejemplo, y habiendo obtenido el gradiente de esa función, le mete los valores de las coordenadas y te dice, si estás parado acá, hacia allá, el vector gradiente te da la dirección en la cual la función crece más rápidamente y además, como es una derivada direccional máxima que se maximiza, nos está diciendo a razón de cuánto varía la función por unidad de camino. Entonces, E es menos gradiente de B. Ahora le voy a subir un material de repaso que encontré muy interesante, un libro de electrotecnia, para que lo tengan también en el Drive. Bueno, dicho esto, para que lo terminen de entender, me tomé el trabajo de realizar este dibujito. Este es el potencial B sub R, o sea, el potencial en este caso es para una carga ubicada en el plano del papel, donde está el valor de Q, que es la carga generadora en la configuración más simple, 4pi epsilon 0 y R. O sea, lo que hice fue tomar un compás imaginario y con radios R1, R2, R3 y R4 fui trazando estas líneas, estas circunferencias punteadas por acá. Entonces, a cada radio le corresponde un valor de potencial. Si yo mantengo el radio constante, a lo largo de todos estos puntos sobre la línea punteada tendré un potencial V1 que va a valer Q sobre 4pi epsilon 0 R1. Aquí tendré una V2, que es una circunferencia, en este caso es una línea que se llama equipotencial. X quiere decir igual,
es el lugar geométrico de todos aquellos puntos que tienen el mismo potencial. Todos los puntos que estén ubicados acá tienen el mismo potencial que vale V2. Todos los que estén ubicados aquí, el mismo potencial que vale V1. Con esta línea es la equipotencial de valor V3 y la última que he dibujado es la línea equipotencial V4. Que son todos calculables con esta expresión. Ahora yo me paro acá en este punto. Como siempre les decía en clase, imagino que como esto está en el piso, puedo ser una hormiga y elijo moverme de acá hasta acá. Elijo una trayectoria cualquiera. Lo cierto es que me estoy moviendo y recorro este camino de longitud diferencial de L, y es la longitud total de esta línea que va desde este punto a este otro. Sin embargo, todos los puntos ubicados sobre esta línea punteada tienen potencial V4. Todos los puntos ubicados sobre esta línea punteada tienen potencial V2. O sea, ¿cuánto varió el potencial? Yo me fui de un potencial V4 a un potencial mayor V2. ¿Por qué? Porque el potencial crece a medida que me acerco a la carga. Entonces el delta V positivo es el potencial en el punto final, el V sub P menos el V sub A. O sea, ese es el delta V que si me muevo entre estas dos líneas, entre la línea equipotencial V4 y la línea equipotencial V2, tiene un valor único que no se modifica. Ahora yo elegí este camino de longitud delta L. ¿Qué es este? Podría haber elegido un delta L' que hubiese sido muy zigzagueante por acá y llego hasta acá. Entonces voy a tener un cociente distinto acá. Este va a ser siempre el mismo, V2 menos V4. Pero dependiendo de cuánto camine yo para ir desde esta equipotencial a esta otra por un camino cualquiera, tendré un delta L diferente. Y estos serán cocientes distintos. Ahora, cuando yo me hago la pregunta y digo, si ya tengo definido el numerador, voy desde la V4 a la V2, esto es un número en voltios. Ahora, uno se pregunta, ¿cuál va a ser la trayectoria o cuánto debiera valer delta L para que este cociente se haga máximo? ¿Cuál es la condición que hace máximo este cociente incremental? Para que esto sea máximo tengo que hacer mínima la longitud. Y la longitud mínima entre esta circunferencia y esta otra es cuando delta L coincide con delta R. Cuando yo, en vez de venirme por acá, elijo una dirección radial y camino por acá. O sea, camino por acá. La distancia mínima entre esta circunferencia y esta otra es la distancia que se mide sobre este segmento radial. Es esta longitud. En esas condiciones se hace máximo. Entonces, la interpretación del gradiente, si yo estoy parado acá, el vector gradiente que es lambda b, si yo estoy parado acá me va a decir camina por acá porque esta es la dirección donde la función potencial VR crece más rápidamente. No camines así, va a crecer, pero no es máxima. La relación, la tasa de crecimiento en voltios por metro recorrido. Movete así. Entonces el vector gradiente, que es el nabla b, me está indicando eso justamente. De acá para acá, parado acá en la dirección radial hacia la carga, te dice camina por acá, que esa es la dirección en la que la función potencial crece más rápidamente. Y además, el módulo delta B sobre delta L, el módulo de ese vector gradiente, me dice cuántos voltios crece por unidad de camino recorrido. No solo te indica la dirección y el sentido, porque tiene una flecha acá, por eso es vector, sino que además te dice a razón de cuánto crece. Cada punto del espacio tiene un gradiente. Si yo calculo el gradiente acá me va a dar esta dirección. Si yo lo calculo acá me va a dar esta dirección. Ahora bien, en este punto del espacio, ¿para dónde va el campo eléctrico si la carga es positiva? El campo eléctrico va para acá. ¿Y cuánto vale? Menos el gradiente de B. ¿Se entendió? ¿Qué es eso que está acá? ¿Se entendió? Sí, ingeniero.
Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entendió entonces? Bueno, entonces cuando le pedimos que expliquen, acá me había olvidado de la curva, acá abajo se los dibujé, a B sub R, y van a tener los potenciales crecientes a medida que nos vamos acercando a la carga. Con eso completo la expresión. Entonces en el laboratorio van a utilizar justamente el instrumento, el voltímetro, para encontrar distribuciones de potencial alguna vez cuando se puedan encontrar, y van a dibujar líneas equipotenciales. ¿Y qué van a utilizar para trazar las líneas de campo y poder estimar el valor del campo eléctrico? Van a aprovecharse de las condiciones de ortogonalidad que tenemos. O sea, las líneas equipotenciales, que son las punteadas, y las líneas de fuerza, que son estas radiales, en este caso también revelan una propiedad muy interesante de líneas de fuerza y líneas o superficies equipotenciales, que cada punto donde se encuentran cumplen la propiedad de ser ortogonales. O sea, una línea de fuerza es perpendicular a la tangente de la equipotencial en ese punto, cualquiera sea la forma que tengan. Entonces, las familias de curvas ortogonales, cuando uno estudia curvas ortogonales, la más simple que les aparece es esta: circunferencias concéntricas con haz de rectas, geometría analítica. Esas son familias de curvas ortogonales porque en aquellos puntos donde se encuentran uno tira la tangente a la circunferencia y es siempre perpendicular. Esa propiedad de ortogonalidad se demuestra geométricamente. Bueno, acá también, si yo tengo equipotenciales que son estas líneas azules punteadas, puedo trazar las líneas de campo a través de la propiedad de ortogonalidad. Acá para círculos, para circunferencias concéntricas, las líneas de campo son radiales y después empiezan a aparecer otras distribuciones más complejas en las cuales las líneas de fuerza son las rojas, como habíamos visto antes, y las líneas equipotenciales son las celestes punteadas. Las que van a medir en el laboratorio y que le permiten encontrar una diferencia, una distribución, van a dibujar equipotenciales y después van a ir tirándole tangentes y van a ir construyendo las líneas de fuerza. Y si quieren conocer en algún punto del espacio la intensidad del campo, van a hacer esta cuentita que yo les he presentado acá. Van a hacer directamente la diferencia de potencial entre dos equipotenciales y van a dividir por la distancia mínima que encuentren entre ellas. Nada más que el haber observado estas distribuciones las van a orientar y van a tener que imaginar cómo son las distribuciones de línea de fuerza para determinados arreglos. Van a poner un plano con una esferita, dos planos enfrentados que dan lugar a este tipo de distribuciones de campo. Como si uno pone una placa positiva acá y una placa negativa acá y termina estableciendo un campo eléctrico de estas características, y las equipotenciales van a ser superficies verticales paralelas a sí mismas. Bueno. Fin de la clase. Hasta acá llegamos porque si no los voy a abrumar. La clase que viene vamos a hacer un par de cuestiones de repaso y ya nos vamos a introducir al tema que se llama capacidad de los sistemas conductores. Vamos a ver algo de materiales eléctricos y ya nos vamos a ir metiendo en los circuitos. Muchísimas gracias. ¿Puedes repetir el libro que dijo hoy de las tablas? Porque no escuché bien el nombre. Manual de tablas y fórmulas matemáticas. Es muy lindo para que lo tengan para análisis matemático, para todo. Es un buen compendio. Se llama Manual de tablas y fórmulas matemáticas. El autor se llama Murray Spiegel. Si puedo y lo logro conseguir en PDF, también se los voy a subir como contribución. Gracias. Para que lo tengan. Le va a ser de mucha utilidad, chicos. Gracias. Profesor, disculpe, ¿podría subir el material de la clase al móvil? Sí.
Yo inmediatamente después que terminamos trato de corregir la macana que me mando y lo subo. Sí. Vale, profe, gracias. Profe, disculpe, pero el apunte de la clase pasada corregido ya mandó. Sí, debiera estar en el Drive, sí. El de campo eléctrico estaba en el Drive. Hoy lo vi. Sí. Ah, bueno. No se dejen estar, chicos, por favor, porque le voy subiendo las notas de clase. Si por ahí tengo que hacer correcciones y veo que no llego porque yo estoy en mi trabajo todavía, a más tardar mañana lo tienen. Pero no me demoro una semana. A más tardar dentro de las 12 horas siguientes a la clase, tienen el material corregido. Tienen las notas de clase y tienen el capítulo correspondiente al libro, a los libros, en este caso. Porque he propuesto 2 o 3, depende de cómo vaya, pero trato de no apartarme mucho de los que les he propuesto como bibliografía básica, que son los que se ajustan